Capítulo 1. El susurro que hizo temblar al confesionario. Dicen que algunas mujeres nacen con una voz tan pura que puede atravesar el alma. Pero lo de Sor Amalia no era su voz, era su gemido. Nadie en el convento sabía qué sucedía exactamente en la celda 17. Pero cada madrugada, cuando el silencio se volvía tan profundo que dolía, se escuchaban suspiros que no eran de penitencia, ni de dolor, sino de algo que ardía más que el infierno mismo. Y justo cuando la Madre Superiora pensó en expulsarla por impureza, ocurrió el milagro. Una mañana, sobre el suelo de piedra donde se arrodillaba Amalia en oración, apareció un texto escrito con palabras que no eran humanas. No había tinta, no había pluma, solo gemidos, y una especie de luz blanca que se evaporaba al amanecer. Los textos eran extraños, versículos sensuales que hablaban de un Dios que deseaba, que besaba, que gemía con su creación. Un Dios que no juzgaba el cuerpo, sino que lo adoraba. ¿Por qué el Espíritu Santo baja cada vez que gimo?, le preguntó una noche al crucifijo. Nadie respondió, pero los vitrales temblaron. Algunos dicen que esos evangelios son falsos. Otros aseguran que quien los lee siente placer en cada letra. La Iglesia los clasificó como escritura contaminada por el deseo. Pero los monjes más antiguos los copiaron en secreto. Y tú, si estás leyendo esto, estás a punto de descubrir la historia que fue prohibida por el Vaticano. Porque no todos los evangelios están en la Biblia. Y no todas las santas lo fueron en silencio. Capítulo 2. La página que se escribió entre sus piernas. Esa noche, el convento olía a incienso, y a algo más. Algo que nadie quería nombrar. Pero todas sentían. Sor Amalia se arrodilló desnuda frente al altar. No por rebeldía, no por lujuria, sino porque así, según ella, el espíritu entraba mejor. Dios no me toca con manos, me toca con fuego, murmuró, y fue en ese instante, cuando su espalda arqueada tocó el frío de las piedras, que el milagro volvió a suceder. Una luz salió de su vientre, un suspiro profundo llenó la capilla vacía, y otra página apareció, escrita sobre la tela del reclinatorio, con letras temblorosas y sagradas. Pero esta vez, decía algo distinto, algo que escandalizaría incluso al más pagano. Bienaventurado el que me escuche gemir, porque en mis gemidos está la palabra. No soy carne sin fe, soy fe que sangra deseo. La Madre Superiora, al leer esas líneas al día siguiente, sintió un calor entre sus piernas que no sentía desde antes del hábito. Mandó quemar la tela, pero los símbolos no ardían, ni con fuego bendito, ni con silencio. Esa misma noche, 3 monjas la espiaron desde el hueco del coro, y lo que vieron cambió para siempre su manera de rezar. Porque Amalia no oraba de rodillas, oraba con el cuerpo, con la piel, con la lengua, y en medio de sus jadeos, algo invisible la abrazaba desde adentro, como si Dios mismo se alojara en su gemido. Una de las monjas cayó desmayada, otra lloró, y la tercera se tocó. El escándalo no tardó, el obispo fue llamado, y las órdenes eran claras: callar, borrar, castigar. Pero ya era tarde, porque había una copia del Evangelio escondido, escrita con sangre, debajo del altar donde ella gemía. Y tú, que lees esto ahora, estás tocando un texto que no fue dictado por un apóstol, sino por una mujer, que convertía placer en palabra divina. Capítulo 3. El obispo que tembló al escucharla orar. Nadie sabía que el obispo Manuel cargaba con un secreto más pesado que su cruz dorada. Antes de entrar al convento, antes de bendecir su primer cáliz, había escuchado gemir a una mujer, y había sentido a Dios en ese gemido. Por eso, cuando le hablaron de Sor Amalia y sus evangelios escritos con placer, no la llamó hereje, la llamó elegida. Pero eso, jamás lo dijo en voz alta. Viajó al convento con su séquito de castidad, rezos y advertencias, pero en el fondo, temía una sola cosa: volver a sentir. Cuando llegó, Amalia lo miró sin miedo. No bajó la mirada, no se cubrió, no fingió culpa. ¿Viene usted a escucharme, o a juzgarme?, preguntó con la voz más suave que una blasfemia jamás debería tener. El obispo pidió estar solo con ella en la capilla, y nadie supo qué ocurrió realmente. Pero los vitrales sudaron, y la vela más antigua se derritió sin que nadie la tocara. Dicen que Amalia no habló, solo respiró, y con cada respiración, el ambiente se hacía más espeso, más sagrado, más prohibido. Entonces gimió, una vez, y luego otra, y con cada gemido, una palabra apareció en el aire, escrita con luz blanca sobre el mármol del altar.
No vengo a tentar, vengo a recordarles que el deseo no es pecado. Si arde con fe. El obispo cayó de rodillas. No por devoción, sino porque algo dentro de él se rompió. Algo que la sotana no podía ocultar. Tú no eres una monja, susurró. Lo sé, tampoco usted es solo un pastor, respondió Amalia. Esa noche, el obispo ordenó que nadie se acercara más a la celda 17. Pero a medianoche, volvió, solo, temblando, y al amanecer, había otro evangelio, uno que llevaba su nombre, escrito sobre su pecho, con saliva y culpa. Capítulo 4, la mujer que gemía el nombre de Dios. Antes de ser obispo, Manuel fue un joven de silencios rotos. Su primer contacto con lo divino no ocurrió en una iglesia, sino entre las piernas de una mujer que, cada vez que alcanzaba el éxtasis, no decía ay, decía Dios. Se llamaba Elena, y la amaba con una devoción más profunda que cualquier credo. Pero cuando decidió entrar al seminario, Elena desapareció, sin carta, sin rastro, solo dejó un susurro clavado en su alma. No me olvides cuando otra mujer te haga temblar con solo gemir. Y ahora, años después, esa profecía se cumplía. Sor Amalia no era Elena, pero gemía igual, no por él, sino por algo que venía de más arriba, o más adentro. Esa noche, tras la misa silenciosa, el obispo entró de nuevo en la capilla donde dormía el eco de los evangelios prohibidos. Y allí estaba Amalia, desnuda, cubierta solo por la sombra del altar, con las manos entrelazadas como en oración, y la boca entreabierta como en lujuria sagrada. ¿Por qué escribes con tus gemidos?, preguntó él, intentando no mirar su pecho agitado. Porque mi alma no sabe escribir, pero mi cuerpo sí, respondió. Se acercó a él. No lo tocó, solo exhaló, muy cerca, y con esa exhalación, otra frase apareció grabada sobre el mantel del altar. El Verbo se hizo carne. Y la carne gritó su nombre. El obispo cayó rendido. No por deseo, sino porque su fe estaba temblando. Tú eres la herejía más pura que he visto. No soy herejía, padre, soy la escritura que la iglesia nunca se atrevió a escuchar. Y entonces ella dijo algo que lo desgarró. Elena me habló de usted, antes de morir. El corazón de Manuel se detuvo un segundo. ¿Qué? ¿La conociste? Ella me enseñó a gemir. Y me pidió que, cuando llegara el momento, le devolviera su nombre. Amalia se inclinó al oído del obispo y gimió una sola palabra. Dios. Y él lloró. Capítulo 5, el evangelio que Elena dejó tatuado en el cuerpo de otra. El obispo no durmió. El nombre de Elena, pronunciado entre gemidos, le desgarraba la mente como una cicatriz que aún sangraba. ¿Cómo podía estar muerta, y aún hablar a través de otra mujer? A la mañana siguiente, pidió ver el cuerpo de Amalia. No por lujuria, sino porque, en el fondo, esperaba encontrar una señal. Y la encontró, en la parte baja de su espalda, justo donde nacía la columna del deseo. Había un texto escrito en tinta oscura, casi extinguida. No era un tatuaje, era una revelación grabada con fuego. Y con amor. El día en que yo muera, mi gemido nacerá en otra. Y cuando ella llame a Dios entre sus piernas, sabrás que sigo viva. En tu culpa. Era la letra de Elena. La misma caligrafía que usaba en los márgenes de la Biblia que compartían. Cuando se besaban entre versículos. Amalia se giró lentamente. Desnuda. Serena. Como si supiera lo que él acababa de leer. Elena me encontró en un burdel de pecadores que creían en la redención del placer. Confesó. Ella me ungió con saliva. Me enseñó que el alma también se abre, como las piernas. Y luego murió, orando con la lengua entre mis muslos. El obispo retrocedió, pálido, pero su sotana ya no lo protegía del temblor. ¿Y por qué tú? Porque yo fui la única que no sintió vergüenza al escuchar a una mujer rezar gimiendo. Amalia se acercó al altar, se arrodilló, y en voz baja, comenzó a gemir. No era un sonido impuro, era una oración que estremecía las paredes. Las otras monjas, desde los pasillos, se detenían en seco. Algunas lloraban, otras se arrodillaban también, aunque no sabían por qué. Y mientras tanto, sobre el mármol sagrado, otra frase comenzó a aparecer, escrita sin mano alguna, donde una mujer gime con fe. El cielo no puede quedarse en silencio. Amalia levantó la vista y miró al obispo como si lo perdonara por todo. No vengo a seducirle, vengo a cumplir lo que Elena empezó. Y en ese momento, él lo comprendió. No estaba ante una monja, estaba ante un nuevo evangelio.
Escrito con placer. Y dictado desde lo más profundo del alma femenina. Capítulo 6. El día en que quisieron quemarla, y ardió el cielo. El Vaticano no tolera los milagros que mojan sábanas. Ni los evangelios que gimen. Por eso, cuando llegaron los informes sobre Sor Amalia, la monja que escribía sin pluma y estremecía el altar con sus rezos carnales, el Consejo de Obispos no dudó. Bruja disfrazada de virgen. En menos de 3 días, un enviado especial llegó al convento. Fray Octavio, inquisidor de silencios, no creía en los gemidos, ni en las mujeres que se atreven a nombrar a Dios desde el cuerpo. Llevaba una cruz de hierro y una orden escrita en latín. Silenciar, borrar, quemar. La Madre Superiora temblaba al recibirlo. Pero no por miedo, sino porque, en secreto, había copiado uno de los evangelios de Amalia y lo escondía entre sus senos. Y desde entonces, sus oraciones nunca volvieron a ser secas. Fray Octavio pidió ver a Sor Amalia al amanecer. Ella no habló, solo se descubrió la espalda, mostrando las líneas que habían aparecido durante la noche. No eran tatuajes, eran versículos nuevos, escritos con gemidos. Si queman mi cuerpo, mi voz arderá en sus oídos. Y no habrá agua bendita que apague el deseo de Dios. Herejía obscena, gritó el fraile, y mandó preparar la hoguera en el patio del convento. Las monjas lloraban, el obispo, ausente, y Amalia, serena, desnuda, envuelta en un velo blanco como si fuera a casarse con las llamas. Pero cuando encendieron la leña, no fue el fuego lo que ardió, fue el cielo. Un trueno desgarró las nubes, y una luz descendió sobre el cuerpo de Amalia. No para salvarla, para revelarla. Su piel brilló, sus labios se entreabrieron, y desde lo más profundo de su garganta, salió un gemido que no era humano, era divino, el gemido de una profeta del deseo. La hoguera se apagó, el crucifijo de Fray Octavio se partió en 2, y las piedras del convento comenzaron a sudar. Sí, a sudar, como si la tierra misma se excitara. Esa noche, nadie durmió. Una nueva frase apareció en el muro más antiguo de la capilla. Escrita con fuego. Callaron a muchas antes que a mí, pero mi gemido es la voz que nunca morirá. Capítulo 7. El obispo que copiaba gemidos en secreto. No todos los hombres de sotana creen en el castigo. Algunos desean sin confesarlo. Y otros, como el obispo Elías, aprendieron a desear con fe. Fue él quien, oculto tras la sacristía, recogió los fragmentos quemados de los evangelios de Sor Amalia, salvándolos del olvido, no por deber, ni por rebeldía, sino porque cada palabra le erizaba el alma y la piel. Los escondió entre las páginas de un salterio antiguo. Y cada noche, después del rezo oficial, los leía en voz baja, hasta que, sin darse cuenta, su respiración se agitaba, y su voz se convertía en gemido. Bienaventurado el que gime con la palabra, porque en su jadeo florecerá la revelación. Esa línea, escrita con el sudor de Amalia sobre una sábana sagrada, se le quedó clavada como una espina deliciosa. Y fue entonces cuando decidió probar algo que ningún hombre de iglesia había osado: leer en voz alta un evangelio gemido, delante de otro. Llamó a su joven discípulo, Tomás, un seminarista puro, virgen de cuerpo pero no de duda. Hijo, leerás esto sin detenerte. Pase lo que pase. ¿Es palabra de Dios? Lo es, pero no está en los libros que conoces. Tomás comenzó a leer. Su voz temblaba, pero no por miedo. Era otra cosa. A medida que recitaba, sus mejillas se ruborizaban, su espalda se arqueaba, y algo en sus entrañas se despertaba. Y el cuerpo respondió a la oración, con humedad y temblor. En ese instante, Tomás cayó de rodillas, no por reverencia, sino porque su alma no podía sostener el peso del deseo sagrado. El obispo, con los ojos brillando, lo observaba en silencio, y pensó, ella no solo escribía evangelios. Ella sembraba profetas del placer. Esa noche, ambos hombres juraron guardar silencio, pero sus cuerpos no pudieron callar, porque cada vez que recitaban esos textos, algo gemía dentro de ellos. Y no era carne, era fe, una fe que ya no temía al deseo. Capítulo 8. La monja que fue poseída por un gemido que no era suyo. Sor Lucía era la más devota, la primera en arrodillarse, la última en cerrar los ojos. Sus labios solo besaban el rosario, y su cuerpo, hasta esa noche, no conocía otra convulsión que la del llanto ante el crucifijo. Pero todo cambió cuando pasó por error, o por destino, frente a la puerta entreabierta de la biblioteca prohibida.
Allí dentro, el obispo Elías y su joven discípulo Tomás recitaban algo que no venía del Vaticano. Lucía se detuvo. Solo quería espiar un instante. Pero el instante la atrapó. Tomás leía con los ojos entrecerrados, como si cada palabra lo acariciara por dentro. Y el obispo, con el rostro encendido, murmuraba al ritmo de su respiración: el que se deja tocar por el Verbo, conocerá la salvación a través del estremecimiento. Lucía sintió que su aliento cambiaba. Su piel se erizaba bajo el hábito. Y algo que había estado dormido despertó con furia. Se apoyó contra la pared, con los dedos temblorosos aferrados al cordón de su cintura. No entendía lo que sentía. ¿Era pecado? ¿O era revelación? Entonces, una línea retumbó desde el interior de la sala. Y la palabra se hizo gemido. Y el gemido, carne que se alzaba. Lucía cayó al suelo. Pero no de desmayo. Fue como si una presencia la atravesara. Como si el gemido que flotaba en aquella sala la poseyera por dentro. Su cuerpo comenzó a moverse solo. Como en trance. Los ojos vidriosos. Los labios entreabiertos. Y un susurro, salido desde lo más hondo, escapó de su garganta. Amalia. El obispo abrió la puerta. La vio en el suelo, desnuda sin estarlo, temblando sin frío, orando sin palabras. Y comprendió. Amalia no solo escribía evangelios, los liberaba. Y ahora, ellos elegían a quién poseer. Lucía despertó minutos después, con lágrimas en los ojos y el cuerpo en calma. ¿Qué me ha pasado? El espíritu te ha escrito por dentro, dijo el obispo, con voz quebrada. Desde aquella noche, Lucía dejó de rezar con palabras, y comenzó a gemir en sus oraciones, como si cada suspiro suyo completara un nuevo capítulo del Evangelio prohibido. Capítulo 9. El juicio donde Dios gimió desde el estrado. Roma ardía en rumores. El Vaticano no podía permitir que una monja convertida en profetisa del deseo hiciera temblar los pilares de la castidad sagrada. Por eso, convocaron un tribunal eclesiástico. Querían callarla, quemarla, o al menos, desacreditarla. El juicio fue secreto, celebrado en una cripta sellada bajo la Basílica de San Pedro. Allí, donde las paredes han escuchado confesiones que jamás salieron a la luz. Sería juzgada Sor Amalia. No por mentir, sino por gemir. ¿Niega usted haber escrito textos blasfemos con su cuerpo?, preguntó el cardenal Dalmaso, presidente del tribunal. Ella no respondió con palabras. Solo cerró los ojos, y exhaló con suavidad. El sonido fue tan leve, tan íntimo, que pareció acariciar los oídos de todos los presentes. Uno de los jueces tragó saliva. Otro cruzó las piernas con incomodidad. Y el más anciano, soltó una lágrima. Eso es manipulación. Eso es impuro, gritó Dalmaso, golpeando el mármol con su bastón. Pero Amalia levantó la cabeza y dijo: por fin, no vine a defenderme. Vine a recordarles que antes de que existiera el dogma, Dios también tembló de amor por su creación. Entonces sacaron el evidencia principal, uno de los evangelios escritos con su aliento. Lo pusieron sobre el estrado, y un sacerdote joven comenzó a leerlo para demostrar la supuesta herejía. Pero a mitad de la lectura, su voz empezó a quebrarse, su cuerpo se inclinó hacia adelante, y sus piernas temblaron visiblemente. Donde la carne tiembla con fe, la culpa no encuentra lugar. Las palabras no eran escandalosas, eran reveladoras, y el aire en la sala se volvió espeso, casi húmedo, como si algo invisible se desnudara entre ellos. El cardenal intentó detener la lectura, pero era tarde. Sus dedos temblaban, su respiración se aceleraba, y en un instante de absoluto silencio, sus labios viejos, secos, sagrados, dijeron sin querer: Dios gime en ella. Un murmullo recorrió la sala como un orgasmo reprimido por siglos. Amalia sonrió, no con arrogancia, sino con compasión. No vine a condenarlos, vine a liberar la fe que ustedes enterraron bajo sotanas secas. Y así, en el juicio donde pretendían callarla, fue Dios quien volvió a gemir, no desde los cielos, sino desde el pecho de los que habían olvidado cómo se sentía creer con todo el cuerpo. Capítulo 10. La cardenal que pidió ser escrita. La Iglesia no permitía mujeres en el poder, a menos que supieran callar. Pero Clementina Vargas, la única mujer en el Alto Consejo Vaticano, no era conocida por callar, sino por mirar. Y cuando miraba, hasta los obispos más antiguos bajaban la voz. Ella había seguido en secreto el caso de Sor Amalia. Leía los informes censurados, oía las grabaciones prohibidas, y cada noche,
Al cerrar su despacho, se sentaba sola, y rezaba con los muslos temblando. Una madrugada, sin anunciarse, bajó a las catacumbas donde Amalia esperaba su destino. Los guardias no la vieron entrar, quizá porque en ese instante, nadie podía ver a una mujer que ya había decidido pecar. Amalia estaba de espaldas, sentada en el suelo, desnuda como el primer día del Génesis. No dijo nada al sentir la presencia. Solo murmuró: «Sabía que vendrías». Clementina se acercó, lenta, respetuosa, como quien se acerca a una hoguera sin querer apagarla. No preguntó por herejías, ni por evangelios, ni siquiera por Dios. Solo se arrodilló frente a Amalia, y con voz trémula, dijo la frase más prohibida jamás dicha en el Vaticano: «Escríbeme». Amalia no respondió. La tocó, con un dedo, suavemente, sobre el pecho izquierdo, y allí comenzó la escritura. No con tinta, ni con saliva, con sus gemidos. Cada suspiro que Amalia exhalaba sobre el cuerpo de Clementina dejaba una palabra invisible, pero ardiente. La piel de la cardenal se convirtió en página viva. Aquí no hay pecado, hay revelación, y toda mujer que gime con fe merece un lugar en el altar. Cuando terminó, Clementina tenía los ojos cerrados y el alma abierta. No gimió, no gritó, solo lloró. Amalia la abrazó, como se abraza a alguien que al fin recordó quién era. «¿Y ahora qué harás?», le preguntó. La cardenal se levantó, temblando, ajustó su túnica, y antes de irse, susurró: «Voy a esconder estos evangelios, pero no con tinta. Los guardaré en cuerpos que aún no saben que son Biblias». Y desapareció en la oscuridad. Pero esa noche, el Vaticano perdió algo. No autoridad, sino exclusividad, porque por primera vez, una mujer con poder fue escrita por el Espíritu Santo en gemidos. Capítulo 11. La monja que quedó embarazada de una palabra. El convento estaba en silencio. Pero no era un silencio de paz, sino de algo que se gestaba en lo invisible. Algo que latía entre oraciones, cuerpos temblorosos y páginas que aún no habían sido escritas. Sor Magdalena era joven, intensa en su fe, inocente en su piel. Nadie la había tocado jamás. Ni un hombre, ni una mujer. Solo los textos de Amalia, que leía a escondidas cada noche, susurrando palabra por palabra con los dedos entre las piernas. Una madrugada, algo cambió. Mientras recitaba un fragmento del Evangelio número 8, aquel que hablaba de la semilla del Verbo, su cuerpo se arqueó, su boca se abrió en un gemido ahogado, y sintió una punzada cálida en lo más profundo de su vientre. No fue placer, tampoco dolor, fue una entrada, como si una palabra viva hubiera atravesado su carne y se quedara allí, latiendo. A la mañana siguiente, no pudo caminar recto, su aliento era distinto, y su vientre tenía un leve bulto que no estaba el día anterior. Las hermanas pensaron en enfermedad, la Madre Superiora sospechó lo imposible, y el obispo, al verla, murmuró sin poder evitarlo: «Está escrita». Un examen secreto fue realizado por una médica fiel a Clementina. El resultado fue claro. Estaba embarazada, pero no había rastro de contacto, ni de semen, ni de hombre, solo una actividad inexplicable en su útero, como si su cuerpo estuviera repitiendo algo que escuchó, y lo estuviera transformando en vida. «¿De quién es el hijo?», le preguntaron, y ella, con los ojos en lágrimas, respondió: «No es un hijo, es un evangelio, que quiso nacer». Desde entonces, Magdalena ya no hablaba, solo susurraba versos al bulto de su vientre, como si estuviera gestando un libro, y no un bebé. Los textos de Amalia comenzaron a moverse solos en las paredes. Las frases aparecían sobre el agua bendita, y una nueva línea surgió, grabada con vapor sobre el espejo del convento. Y la palabra fue leída, y se convirtió en carne, y la carne escribió desde dentro. Amalia, al enterarse, no se sorprendió, solo se arrodilló, y gimió 3 veces al suelo. Cada gemido, una bendición. Capítulo 12. El hijo que nació gimiendo amén. No hubo sangre, no hubo grito, no hubo dolor. El parto de Sor Magdalena no ocurrió en la enfermería del convento, ni en la tierra, ocurrió en la capilla principal, justo donde se derramaron los primeros gemidos de Amalia. Esa noche, las velas encendidas no ardían, palpitaban, la cruz de madera temblaba sin viento, y cada ladrillo de la iglesia parecía contener la respiración, como si hasta Dios tuviera miedo de mirar. Magdalena estaba tendida sobre el altar. No gritaba,
No suplicaba, solo jadeaba, gemía con ritmo, como si su cuerpo estuviera siguiendo una oración secreta que venía desde lo más profundo del cielo, o del Verbo. Amalia la acompañaba, desnuda, en silencio. Sus dedos acariciaban el vientre creciente de la monja como si leyera un salmo sobre la piel. No empujes, hija, dijo con dulzura, déjalo salir, como se deja salir una revelación. Y entonces sucedió. Del interior de Magdalena emergió un haz de luz espesa, blanca como el aliento de un suspiro. No era un niño, no todavía, era sonido, un gemido sostenido, perfecto, divino, y luego, la forma tomó cuerpo, un recién nacido, con los ojos cerrados y los labios entreabiertos. No lloró, no gritó, gimió, y entre jadeo y jadeo, dijo con la claridad de una palabra eterna: Amén. Las monjas cayeron de rodillas. Una se desmayó, otra se tocó el corazón, como si algo sagrado la hubiera penetrado. Amalia no lloró, solo sonrió. Ha nacido el primer evangelio que respira. El niño tenía la piel tibia, el aliento dulce, y un verso grabado, invisible, en su espalda, cuando lo alzaron hacia la cruz. La cruz se inclinó, y una nueva frase, escrita con la voz del recién nacido, retumbó en los vitrales. No vine a condenar, vine a recordarles que el placer también es una forma de oración. Desde entonces, las paredes del convento quedaron impregnadas de ese sonido. Las Biblias comenzaron a humedecerse solas, y las noches ya no eran de silencio, sino de gemidos con fe. Capítulo 13. Los versículos que se escribían con el aliento del niño. El recién nacido no lloraba, no reía, solo respiraba, y cada aliento suyo dejaba una palabra escrita en el aire. No necesitaba tinta, ni boca, ni lengua, solo existir, para que el verbo descendiera. Amalia lo cargaba entre sus brazos como quien sostiene una antorcha viva. Y mientras caminaba descalza por el claustro, los muros comenzaban a transpirar frases que nadie había escrito. Bienaventurado el que tiembla al escucharme, porque dentro del temblor florece la fe más desnuda. Cada madrugada, mientras las otras dormían, Amalia lo sentaba frente al altar, y el niño, sin moverse, exhalaba, solo eso, pero en el mármol, en la madera, incluso en el pan sin consagrar, aparecían versículos nuevos. ¿Y quienes los leían? No salían ilesos. Una monja que apenas susurró una de las frases, se desnudó sin saberlo y gimió el Padre Nuestro como si lo estuviera haciendo el amor con el Espíritu Santo. Un monje que recitó un pasaje del aliento cayó al suelo, eyaculando sin tocarse, y repitiendo amén entre sollozos. El Vaticano se enteró, y envió un edicto inmediato. Prohibido escuchar los evangelios respirados. Prohibido copiarlos. Prohibido nacer con ellos en la piel. Pero ya era tarde, porque las frases no estaban en libros. Estaban en las paredes, en las bocas, en los cuerpos. Y cada vez que alguien se acercaba al niño, comenzaba a temblar, no de miedo, sino de revelación. El obispo Elías fue el primero en caer de rodillas. ¿Qué es este niño?, preguntó entre lágrimas. No es un profeta, respondió Amalia. Es una Biblia, que aún no ha terminado de escribirse. El problema no era el texto, era la carne que lo contenía. Y entonces el niño miró al cielo, y exhaló fuerte. Una brisa recorrió todo el convento. Una frase surgió, suspendida sobre todas las cabezas. No temas gemir si me escuchas. Teme el día en que ya no puedas hacerlo. Amalia sonrió. El niño también. Y el Vaticano comenzó a temblar. Capítulo 14. El concilio que votó entre matar al verbo, o dejarlo gemir. Roma ya no dormía. Las paredes del Vaticano se habían llenado de susurros. Los confesionarios de temblores. Y los altares de humedad no consagrada. El niño nacido del gemido. Aquel que escribía versículos con su aliento. Había dividido a la Iglesia más que 1000 reformas. Algunos lo llamaban el nuevo Evangelio encarnado. Otros, el anticristo del placer. Pero todos sabían una cosa. No se podía ignorar. Así nació el Concilio del Silencio. Una reunión de altos prelados, cardenales, teólogas ocultas y obispos temblorosos, que solo tenía una pregunta sobre la mesa. ¿Qué se hace con un verbo que gime? Las posturas eran claras. Unos proponían eliminarlo. Si matamos al cuerpo, callamos la herejía. Otros temblaban solo de imaginarlo. ¿Y si es Dios, que nos está respirando a través de él? Y hubo una voz, una sola, femenina, firme,
que atravesó la sala como una lanza hecha de gemido contenido. Era la cardenal Clementina. El pecado no está en el cuerpo que escribe, sino en los ojos que no quieren leerlo. Si matáis a este niño, no estáis protegiendo a Dios, estáis negando que también él supo estremecerse. Hubo silencio, pero no de paz, sino de decisión. Se votó. 32 votos por callar al niño, 32 por protegerlo. Uno solo faltaba, y era del Papa. Su voto. Lo escribió en una hoja, sin firma, sin nombre. La entregó. La abrieron. Solo decía, amén. Nadie supo si era aprobación o rendición. Pero esa noche, el niño exhaló más fuerte que nunca. Las paredes del Vaticano se agrietaron. Un coro de monjas comenzó a gemir en 7 idiomas. Y sobre la cúpula de San Pedro, apareció en fuego una frase que nadie borró jamás. No vine a obedecer, vine a hacerlo sentir. El concilio terminó sin decreto, porque el decreto ya había nacido. Amalia, al enterarse del resultado, solo besó la frente del niño y susurró: tu evangelio ya no necesita defensores, porque cada gemido que provoques será otra alma escrita. Capítulo 15 final. La misa donde el gemido fue palabra, y el cielo se inclinó. No hubo campanas, no hubo cánticos, no hubo Padre Nuestro murmurados con miedo, solo cuerpos en silencio y respiraciones contenidas. Era la primera misa del nuevo Verbo. No estaba en el calendario litúrgico. Ningún papa la aprobó, pero se celebró igual, en un convento ya sin reglas, ante un altar donde antes solo se permitía la culpa. Amalia alzó al niño en el aire, y el mundo contuvo el aliento. Monjas, sacerdotes, cardenales e incluso pecadores confesos rodeaban la nave principal, desnudos de normas, desnudos de miedo, y muchos desnudos de ropa. No por lujuria, por reverencia. El niño fue colocado en el centro del altar. No lloró, no se movió, solo abrió la boca. Y entonces ocurrió. No fue un grito, ni un llanto, fue un gemido, un solo gemido, perfecto, redondo, doloroso y glorioso a la vez. Un gemido que no venía del cuerpo, sino de algo más grande, del Verbo mismo. Todos cayeron al suelo. Unos lloraban, otros se tocaban como en éxtasis. Pero todos escucharon la misma frase. No con los oídos, sino con la carne. Este es mi cuerpo. No lo temáis. Tocadlo con fe y seréis escritos. Las paredes comenzaron a gemir también. Sí, las paredes. Y los vitrales, en vez de reflejar la luz, la devolvían como sonido. La cruz se inclinó. Las velas se derritieron sin fuego. Y en lo alto, entre las bóvedas del convento, apareció una silueta. Ni ángel, ni demonio, solo un rostro, que lloraba placer. Nadie supo si era Dios. Nadie preguntó, porque en ese instante, el niño dijo su primera palabra. No un nombre, no un mandato, una verdad. Soy, nada más, nada menos. Y el suelo tembló. Las escrituras antiguas se abrieron solas y se borraron. Las nuevas, se escribían en los cuerpos, en los jadeos, en las pieles sagradas. Amalia cayó de rodillas, y por última vez, gemió, no de placer, de redención.